A leer el versículo 16 y el 17 y dice: y nosotros hemos conocido y creído. ¿Puedes decir en voz alta: hemos conocido y hemos creído? Y eso es lo que hemos conocido y creído, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así es que vamos a orar esta tarde, y yo te pido que podamos pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque podemos conocer, pero necesitamos al Espíritu Santo para conocerle. Él nos ha traído para conocerle. Pero hay otra parte aquí que leímos en donde necesitamos creer. Es activar nuestra fe, es restaurar nuestra fe al punto de decir: Señor, lo que tú hables, aun cuando vaya en contra de mis sentidos o circunstancias y experiencia, yo he creído, he venido para creer cada palabra que tú hables a mi corazón. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar cada uno y vamos a pedirle esto al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias que podemos conocer y creer que tú eres amor. Señor, gracias que ese amor lo hemos podido conocer en nuestras vidas, hemos podido ser convencidos por ti. Y hoy hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra y a creerte a ti, Señor, a creer en lo que tú nos hables. Y por eso, Espíritu Santo, te pedimos, ayúdanos esta tarde para conocer más allá, Señor, de palabras. Queremos las palabras que se hacen carne en nuestro corazón, que son espíritu y que son vida. Ayúdanos, abrimos nuestro corazón para creer en lo que tú nos hables hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sin perder su lugar ahí en la primera carta de Juan, porque ahorita vamos a regresar, pero les pido que abramos Mateo 24, en el versículo 6. Y en este pasaje Jesús nos está hablando, le está hablando a sus discípulos acerca de los últimos tiempos. Vemos que en cada evangelio Jesús empieza a hablar, y antes de dejar esta tierra, antes de incluso ir a la cruz, Él empieza a hablar de cómo van a ser los últimos tiempos, y Él nos habla de la importancia de saber las señales que van a preceder antes de su segunda venida. Así es que en Mateo nos lo habla en el capítulo 24 y dice el versículo 6, como parte de todo esto que Él está hablando: oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principios de dolores. Alguien mientras ha tenido conciencia, escucha las noticias o ha escuchado, le ha tocado alguna experiencia, ha vivido alguien la noticia de alguna guerra? ¿Puede levantar su mano en alto? ¿Alguien le ha tocado experimentar que oye de rumores de guerras? ¿Puede levantar su mano en alto? Yo creo que todos, no es algo ajeno. Y cuando Jesús está hablando, realmente también hay conflictos y hay guerras y hay todo, pero Él está hablando de guerras sin precedentes aquí. Está hablando de guerras donde se iban a levantar todas las naciones, nación contra nación, reino contra reino, y que iba a haber terremotos y que iba a haber cosas naturales, fenómenos naturales ocurriendo cada vez más a lo largo de toda la tierra. Y vemos que esto ha sido incrementado en nuestros días. Vemos que hay de todo esto. De hecho, el jueves Agustín nos compartía acerca de la gratitud y nos comentaba algo también de esto, de cómo podemos ver conforme pasa el tiempo, pues la gratitud se va degradando, pero todas estas cosas están sucediendo. Estas son solo algunas de las cosas antes del fin de los tiempos.
Y Jesús lo que nos está diciendo es, pero que no, esto no abrume tu corazón. Esto va a suceder, pero que no abrume tu corazón. Pero de la misma forma en que esto está sucediendo cada vez más y que vemos cada vez más en nuestra tierra, en nuestra nación misma. ¿Alguien le había tocado de niño ver, por ejemplo, o gente que tiene más tiempo? Pero en nuestro país, ¿quién había escuchado de todos como los tornados y torbellinos y todo lo que está sucediendo ya en diferentes partes? ¿Alguien le había tocado que antes sucediera como está sucediendo ahora? No, antes no sucedía en nuestra nación y cada vez esto está sucediendo más y en otras partes están sucediendo otro tipo de cosas y desastres naturales. Y vemos que a la vez que esto está creciendo, Jesús también está hablando acerca del nivel de maldad que iba a crecer, de tal forma que en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Y vemos que a la par de que hay muchos desastres naturales y que hay muchas guerras, que si podemos ver como el calendario de guerras, cada vez en nuestro país, en nuestro mundo, pues se está incrementando todo esto. Y él está hablando de una multiplicación de la maldad, que son cosas que estamos viviendo en nuestros días, que no son pues nivel 1 de maldad y después nivel 2 de maldad y nivel 3, no, es una multiplicación, o sea, está nivel 10 y de repente se va al nivel 100 de maldad, porque es una multiplicación y de repente hay cosas que están sucediendo en diversas áreas de la sociedad, que hay nivel 1000 de maldad y hay una maldad multiplicándose en nuestros días. Pero las palabras de Jesús son, versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, la iglesia no se puede conformar a, bueno, es que hay una multiplicación de la maldad, entonces pues Dios sabe que pues no puedo librarme de cosas y que pues no soy tan malo, pero ahí la llevo. Jesús lo que está diciendo es, necesitas perseverar. Y lo que los pastores nos hablaban la semana pasada es lo que Dios le habló a Josué, que él necesitaba servir, necesitamos ver una iglesia, necesitamos ser esa iglesia que Jesús está diciendo tiene que perseverar, pero para eso necesita ser esforzada y valiente para las cosas que Dios tiene por delante para nuestras vidas. Ahora, quiero que repitas conmigo, el que persevere. Pero el que persevera, Dios nos ve como aquellos que perseveran. Y si podemos ver en este pasaje, hay muchas cosas que ver. En el libro de Lucas habla cosas similares. En el Evangelio de Marcos, Jesús habla al final de los tiempos, habla del final de los tiempos. Y en el libro de Juan también lo hace, pero es un libro muy peculiar porque Juan es alguien que escribe el Evangelio después de tener una experiencia, una revelación de estar en el cielo, de ver las cosas de los últimos tiempos como nadie, Juan, lo puede ver. Y entonces él tiene otra perspectiva al escribir el Evangelio que Jesús nos quiere dejar. Y cuando Juan escribe, él escribe otro enfoque acerca del final de los tiempos y por muchos capítulos él habla de las palabras que Jesús habló, pero él habla de cómo en los últimos tiempos iba a venir el Espíritu Santo y cómo Jesús envió al Espíritu Santo para que en medio de todo esto pudiéramos tener su paz y cumplir con esta perseverancia. Entonces el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, después de Jesús estar hablando muchas cosas de qué iba a suceder también en la vida cristiana en los últimos tiempos, Juan 16, 33 dice, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La Reina Valera 2015 dice, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. No teman, confíen en mí porque yo he vencido al mundo.
Y podemos ver que a lo largo de todo el plan de Dios para la humanidad, Jesús nos tiene que repetir, Dios nos tiene que repetir, el Espíritu Santo nos repite constantemente esta parte, porque la estrategia del enemigo, cuando Dios le da un plan a la iglesia, la estrategia del enemigo es traer temor, querer meter miedo y pararse ahí como un gigante que amedrenta, que te dice que tú no puedes o que te quiere intimidar para lograr los planes de Dios para tu vida. Lo vemos en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob. Fueron personas que Dios les tenía un propósito. Quiero formar de ustedes una nación. Abraham, quiero hacer de ti una nación numerosa. Luego Isaac, quiero hacer la nación de la cual hablé a Abraham. Y Jacob, quiero poblar y hacer una nación fuerte. Y después a Moisés le habló y le dijo, quiero poner a mi pueblo en libertad. Y a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente porque te quiero dar la tierra prometida. Y cada vez que Dios hablaba promesas en que el pueblo le iba a ir bien, al que le iba a bendecir y el pueblo iba a recibir esas promesas de parte de Dios. Pero el enemigo en cada uno de estos planes quería meter miedo. Y a veces así es el miedo. A veces el enemigo frecuentemente, constantemente quiere usar esa estrategia de temor. Y quiere pararse como un gigante estorbando los planes de Dios. Entonces cuando Dios venía y anunciaba sus planes, el enemigo quería meter miedo. Pero una y otra vez lo podemos ver en la vida de cada uno de estos hombres. Dios les hablaba las palabras. Lo podemos ver en Génesis y le decía a Abraham, no temas. Y después se revelaba la vida de Isaac y le decía, Isaac, no temas. Jacob, no temas. Y a Moisés le tuvo que decir, no temas. Y a Josué le dijo, no temas. A Ruth y aún en el Nuevo Testamento a Pedro le tuvo que decir, Pedro, no temas. Pablo se levantó con Pablo y le dijo, no temas. ¿Por qué? Porque Jesús conoce, Dios conoce la estrategia del enemigo de poner un gigante. Y ese gigante se llama temor. ¿Ya lo pusieron en mi lugar? ¿Qué pasó? Y así es en la vida, ¿verdad? Cuando llega el temor a tu vida, Dios me dio un lugar, pero ahora el temor está ocupando ese lugar. Y mientras yo no me haga cargo del temor, el temor va a estar parado en mi lugar y va a querer meter miedo. Entonces si yo tengo sed y quiero alcanzar el agua, no, pues mejor me quedo con sed, ¿verdad? Porque se vaya a enojar aquí el temor. Y a veces le tenemos miedo y a veces aprendemos a convivir y a hacer todas las cosas que nos rodean ya como conviviendo con el temor, ¿verdad? Así como con pincitas y como que casi le pides permiso, ¿verdad? Puedo tomar lo que está aquí, que es mío, pero lo puedo tomar porque no se vaya a enojar, y vivimos con un miedo. Y la estrategia del enemigo es querer que ese temor se ponga en el lugar que Dios ya nos dio. Pero si Dios le habló estas palabras a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Pedro, a Pablo, a cada persona a la cual le ponía algo en sus vidas, Él les dijo, no temas. Y Dios quiere grandes cosas para nuestras vidas. Dios quiere como iglesia que alcancemos el propósito por el cual fuimos plantados. ¿Cuáles crees que son las palabras que Dios quiere decirte a tu vida? No temas, no temas. ¿Por qué? Porque tal vez tú tienes un temor que el enemigo ya te ha puesto en tu vida. Hay personas que tenemos temores a diversas cosas, ¿no? Hay desde miedo a algún insecto o algún animal, o miedo a la oscuridad, miedo a las alturas. Pero ¿qué tal miedo a hablarle a alguien más de Jesús?
Miedo a hablar en público. ¿Qué tal el miedo a qué va a pasar en el futuro? ¿No? O sea, estamos leyendo todas estas cosas y como que decimos, ay, sí, la guerra y la gente, hay gente que se empieza a poner con mucho temor cuando hay un temblor, ¿no? O tiene miedo a la muerte, todo el tiempo tiene miedo a la muerte. O yo he escuchado gente que dice, no, es que yo no quiero tener hijos porque ¿qué mundo les voy a dejar, verdad? No, ¿cómo yo voy a? Y es un miedo, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar si Dios me dice esto y yo digo, sí me gustaría, pero tengo miedo de lo que puede suceder? Tengo un temor que está parado y porque está parado aquí yo no puedo tomar mi lugar. Y eso le sucedió a todas estas personas, por lo que Dios les tuvo que decir, no temas, no temas. Y quiero que podamos ir a regresar a la primera carta de Juan. En el capítulo 4, y dice, en esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos en este mundo. ¿Cuál es nuestra confianza? En que va a llegar un día que somos llamados al juicio, pero ahí hay una confianza en que como Él es, como Jesús fue, como Jesús es, así yo también puedo ser, así también soy. ¿Tú crees que Jesús le tenía miedo a los gigantes? ¿Tú crees que Jesús tenía temor a lo que podía venir en el futuro? Él se confiaba en el Padre, Él confió en el Padre. Él hizo los propósitos del Padre, pero a veces en nuestra vida permitimos que haya temor porque no tenemos esa confianza plena. Y hay temores que se pueden superar o tratar de superar, ¿no? Por ejemplo, tomar un curso de autoconfianza o yo no sé, Batman, por ejemplo, venció su miedo a los murciélagos, ¿verdad? Se metió a una cueva de murciélagos y hasta que no se le quitó el miedo de los murciélagos y dijo, no me pasa nada, salió y ya se convirtió en Batman, ¿verdad? Y hay formas de quitarse ciertos miedos, pero el temor a qué va a pasar cuando se acabe el mundo y yo, o qué tal si me muero y entonces... ¿Sabes por qué es ese miedo? Porque sabes, porque tu conciencia que Dios puso ahí te está diciendo, vas a presentar cuentas delante de Dios. Y el hombre le tiene miedo a presentar cuentas delante de Dios porque sabe que su camino no ha sido correcto, sabe lo que ha hecho con su vida. Pero Jesús quiere vencer ese temor y cuando Jesús vence ese temor y Él quiere moldear ese carácter de valentía en nuestras vidas, nosotros vamos venciendo el temor aún en pequeñas cosas. Yo he estado con Dios en este tiempo y Dios como que me empezó a remover de cosas, de muchas cosas que he dejado de alcanzar por temor, o cosas, oportunidades que he perdido en mi vida por causa del temor. Pero también me ha permitido ver cosas que Él venció el temor y que me dijo, bueno, es tiempo de levantarse, esfuérzate y sé valiente. Y entonces me pude levantar sin temor y ahora puedo ver el fruto de que ese gigante de temor ya no esté en mi vida. Pero yo les digo algo sincera y abiertamente, si no fuera porque Jesús ha vencido temores en mi vida, yo no estaría aquí hablando enfrente de ustedes, yo no estaría sirviendo al Señor, yo no estaría, porque es un temor cuando quieres servir al Señor o estar a cargo de algo en el Señor y hay un llamado. Yo tuve un temor que casi me descalifica de estar sirviendo al Señor, pero el Señor quiere que vayamos venciendo temores y quiero contarte este testimonio de una de las muchas cosas que Dios trabajó en mi vida. Podría contarte muchos testimonios de cómo Dios
vio que yo, o sea, que yo pudiera ver que no había una valentía, que había un temor en mi vida. Pero después ese temor fue vencido en mi vida. Y Dios estaba poniendo esto que me pasó cuando era joven. Estaba en el grupo de jóvenes y Dios, a mí pues siempre me ha gustado la música y tenía un amigo que hacía así cosas loquísimas, ¿no? Para compartir el evangelio, y a mí pues así como el don de evangelista pues como que me cuesta trabajo, y fue algo que Dios tuvo que vencer en mí como temor. Ahora pues puedo evangelizar o compartirle a alguien de Jesús sin temor, pero es porque Jesús ha trabajado muchas cosas de esta área en mi vida. Entonces cuando estaba ahí, Dios puso en mi corazón: ve a esta estación de radio y dales música, porque la gente necesita escuchar, la gente necesita conocer de mí. Y pues yo dije, no, ¿verdad? No es la voz de Dios, ¿no? Y Dios me dijo: ve y necesitas hacer algo, y aunque parezca loco en tu vida, hazlo. Y lo primero que se levantó en mi vida fue el temor, ¿verdad? No, ¿y qué me van a decir? ¿Y a dónde voy? No, pero pues no conozco a nadie, y ¿qué se van a reír de mí, ¿no? O se van a burlar, o me van a llamar a seguridad, ¿verdad? Y me van a sacar de ese lugar. Y Dios dijo: ve. Y yo tuve que vencer un temor de ir. Entonces fui y entonces pues entré a la estación de radio. Es una estación pues muy grande, o de las más grandes aquí en Puebla, y entonces yo iba ahí pues como con el temor vencido, pero como que me estaba siguiendo, ¿verdad? Así como que voy, entro, no entro. Y entonces le dije, había un mostrador, y le dije a la chica que estaba ahí: oiga, pues quisiera ver si pues les dejo esta música para que la escuchen, a ver si, no sé, igual y la pueden poner alguna vez. No te preocupes, voy a llamar al encargado de toda la programación de música, ¿no? No se preocupe, señorita, nada, se la dejo si quiere hacerse. No, ahorita le llamo. Y le llamó y dije: ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a decir, verdad? Y cuando le diga qué tipo de música es. Y entonces ya llegó y le dije: oye, es que este tipo de música. ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Y estaba muy, pues es el encargado de música de una estación de radio, ¿no? Entonces llegó muy, pues con mucha seguridad. ¿Y en qué te puedo ayudar? Dije: oye, pues es que mire, esta música pues casi no se escucha, y pues yo quiero dejarla para ver si la pueden escuchar. A ver, la escuchan. Bueno, se ve bien. Le dije: bueno, habla de Dios y de cómo Dios puede pues ser parte de la vida de las personas. Bueno, a ver, recomiéndame las canciones que más te gusten. Yo esta. Muy bien, bueno, lo copio y ahorita salgo, te lo doy. No, se lo regalo. ¿En serio me lo regalas? Sí. Pues ok, gracias de verdad. Bueno, a ver, espérame tantito. Y salió y me dio música así de la que tocan ahí en el radio, y dije: bueno, pues no, gracias. No, sí, llévatela. Y pues se tuvo que ir a la basura esa música porque no estaba muy bonita, que digamos, pero estuvo sorprendido. Ahora, yo nunca he acostumbrado como a escuchar la música que escucho, no está en el radio ni nada, entonces pues yo no tenía forma de saber, ¿verdad? ¿Qué había pasado con esa música? Pero después de unos días, la tía de un amigo le dijo: oye, están pasando tu música en el radio. ¿Cómo que mi música en el radio? Sí, mira, aprende. A ver, y es que la pasan seguido. Bueno, cuando la pasen me avisas, sí. Entonces le decía: oye, le están pasando. Y entonces la tía le avisaba al amigo y el amigo me avisaba a mí, ¿verdad? Entonces ponía el radio y sí estaban pasando el CD que les había llevado, ¿no? Y pues estábamos súper contentos, y ya después ya ni le escuchamos, porque de verdad lo empezaron a poner muy, muy seguido. Y nos sorprendimos, ¿no? Y ya para nosotros ese era el milagro, ¿no? Ay, qué padre, música cristiana en el radio secular, y qué padre. Y estuvo ahí, ¿no? Y pasó. Y después de unas semanas o de unos meses, esa tía, de alguna forma, la tía de mi amigo, empezó a ir a nuestro grupo en casa. Estaba ahí, de repente iba y empezó a ir más seguido y se empezó a congregar. Y un día yo me acuerdo que dijo: bueno, es que yo la verdad como que no me acercaba a Dios porque sentía que era muy aburrido y como que no quería yo ceder de mi vida. Pero
pues Dios empezó a trabajar en mi vida y me llamó mucho la atención y empezó a decir, y luego la música que escuchan estos muchachos y hasta en el radio la escuché y me empezó a llamar la atención y pude ver que Dios quería hacer algo en mi vida. Y al ver esto esta semana estaba poniendo Dios esta historia en mi vida de lo que había pasado y me acordé y dije, wow, cuando vences temores por pequeños que sean, Dios hace sus planes. Dios hace sus planes. Así es que cuando Dios te dice algo, va a querer venir el gigante del temor, porque es un gigante, es alguien que te sobrepasa y que ocupa tu lugar. Pero cuando tú eres obediente y vences el temor y le haces caso a Dios, entonces puedes confiar en Él y Dios hace su obra. Yo no le pude compartir a lo mejor a esa tía, pero ese pequeño obedecer a Dios le fue de ayuda para que Jesús la tocara en esa área, para que Jesús llamara su atención. Y yo creo que Dios quiere cosas para su iglesia. Dios, si tú tienes un miedo en tu vida, si tú tienes un temor en tu vida, date cuenta si no es porque Dios quiere algo en tu vida. Y el enemigo está poniendo ese temor, ese miedo en tu vida, pero si tú lo conquistas, Dios va a hacer su obra y vas a poder llegar a poseer el lugar que Dios tiene para ti. Y el versículo 17 quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más literal en este versículo, y dice: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y nuestro amor es un amor que crece, es un amor que se va perfeccionando, es un amor que no nos puede dejar decir, pues yo no tengo amor y así estoy, no, sino que tu amor va creciendo y luego crece más y luego va creciendo hasta que el amor es perfeccionado. Y ve lo que dice el versículo 18: y en esta clase de amor no hay temor. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor, porque el amor perfecto echa fuera todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Dios tiene una estrategia, y es que Él nos ha amado con amor perfecto, y Él tiene cosas para tu vida que tú no puedes alcanzar. Tiene cosas más altas para tu vida. Pero cuando queremos alcanzar las cosas más altas, el temor viene a nuestras vidas. Hay quienes tienen miedo a las cosas nuevas. Tenemos unos dichos en nuestra cultura que son así como maldiciones, ¿verdad? Hay dichos muy buenos, pero hay un dicho como este: más vale malo por conocido que bueno por conocer. Es decir, prefiero estar aquí, ¿verdad? Bueno, al menos ya lo conozco, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hago algo diferente? No, mejor malo por conocido que pues igual y el otro está mejorcito, pero no, yo me quedo con lo que conozco, ¿no? O hay peores dichos, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Qué maldición tan grande. Es como decir, yo he tenido mucha experiencia, yo conozco mucho de esto, prefiero quedarme ahí, ¿verdad? En la maldición. Y cuando tienes temor a lo nuevo, tenemos un gran problema con Dios, porque nuestro Dios es alguien que hace todas las cosas nuevas. Él hace todas las cosas nuevas, y Él tiene tanta creatividad que a veces lo quiere hacer de color azul y a veces lo quiere hacer con el número 153.
Y a veces lo quiere hacer con forma de esperanza, pero siempre quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Pero si tú tienes temor a las cosas nuevas, el lugar que Dios te ha dado va a ser desplazado. Pero Jesús quiere que no temas. Y la promesa de Dios es que cuando el amor es perfeccionado en tu vida, ese temor tiene que ser expulsado. Tiene que ser expulsado. Y si puede pasar el equipo de amor, va a pasar el equipo de amor porque va a hacer algo. Pero yo quiero que tú veas proféticamente algo. ¿Qué temores tienes? ¿Qué temores hay en tu vida para cumplir el propósito de Dios? ¿O a qué le temes? ¿A la muerte, al fin de los tiempos, a los temblores, a viajar? Hay gente que le tiene temor a viajar. ¿A qué va a ser de mis hijos? Pero cuando yo digo, Señor, que tu amor sea perfeccionado en mí, que tu amor sea perfeccionado, el amor tiene que ser expulsado. Y de hecho, si lo dejaran ahí, yo creo que tampoco nos gustaría, ¿verdad? Porque ahí es como que nada más cambiamos de lugares, pero el amor perfecto, el amor que se perfecciona en nuestras vidas, expulsa todo temor. Y así de sencillo como ahorita se están llevando el temor, así es esa promesa. Si tú puedes ver esa figura del gigante yéndose, así es en tu vida cuando el amor es perfeccionado. El amor no puede quedarse en tu lugar. El amor es expulsado, porque donde el amor de Dios está, hay un amor perfecto. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. El amor de Dios echa fuera todo temor, toda angustia, todo miedo que tú podrías tener en tu vida. Así es que el amor perfecto expulsa todo temor. Escuchaba a una señora recientemente que tenía temor a viajar, ¿verdad? Pero hay gente que tiene temor de viajar porque tal vez el propósito de Dios para su vida es que vaya a otros lugares a compartir la palabra de Dios, pero si tiene temor de viajar, ¿qué va a hacer? El propósito de Dios para tu vida es que puedas ganar a tu escuela para el Señor. El propósito de Dios para los chavos es que puedan formar familias en el Señor. Pero si hay un temor y miren, lo bueno es que la generación millennial, bueno, los más millennials, los más nuevos están allá arriba. Pero esta generación millennial es súper criticada. ¿Por qué? Porque tiene temor de trabajar. Ni siquiera es como una flojera, es un temor a trabajar. Hay un temor en esta generación pero ¿cómo? Oye, ¿te quieres casar? No, es que quién sabe si pueda yo sostener a mi familia. Es un temor. Es que los hijos, no, es que quién sabe qué va a pasar en el futuro. Es un temor. Pero el perfecto amor echa fuera todo temor a tomar decisiones, todo temor a emprender proyectos, todo temor a que Dios cumpla su propósito en tu vida. ¿Cómo alcanzamos ese amor? Versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. No hay nada que te pueda hacer ganar el amor de Dios. Él ya te ama. El amor de Dios ya está en nuestras vidas. Versículo 20. Si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay temor, como hemos hablado estos días, hemos escuchado estos días, hay temor de los papás a disciplinar, de los papás a disciplinar a sus hijos. Hay un temor, pero el amor debe ser más fuerte. Hay un temor de servir, pero el amor debe ser más fuerte, de poner tu tiempo para dar a otros,
de prestar tus oídos para escuchar a otros, de orar por otros para que cuando alguien llore, tú llores con ellos, como dice la Escritura. Cuando alguien ría, tú rías con ellos, porque esa es la clase de amor que se perfecciona en nuestras vidas, y el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y ahora yo puedo ocupar el lugar que Dios me dio a mí, porque el temor no está. El temor fue expulsado, el temor fue sacado de mi vida. Capítulo 5, primera de Juan 5. Y se pueden ir pasando el equipo de alabanza. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. Versículo 4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que ha nacido de Dios. ¿Alguien ha nacido de Dios en este lugar? ¿Alguien ha recibido a Jesús en su corazón y tiene nueva vida? Pues dice aquí, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. La victoria es nuestra fe. La victoria es creer en el Hijo de Dios. La victoria es creer que Dios es amor, y donde está su amor no puede permanecer el temor. Jesús ha vencido al mundo. Juan 16:33, yo he vencido al mundo, yo he vencido. Si le tienes miedo a la muerte, Jesús te dice, yo vencí a la muerte. Si le tienes temor a la enfermedad que estás pasando, Jesús te dice, yo ya vencí la enfermedad. Si le tienes temor a la economía y al gobierno y a la crisis, Jesús te dice, yo ya vencí esas cosas. Si le tienes temor a, es que si va a temblar y es que el fin del mundo y la gran tribulación y entonces ¿qué va a pasar? Jesús ya ha vencido al mundo. Y si aunque haya maldad multiplicada y aunque pase todas esas cosas, Jesús dice, son señales del fin. Jesús no dice, oren para que no suceda, ¿verdad? Que no tiemble, que no te mueras, que no haya. Jesús dice, que tu corazón no esté angustiado, porque yo ya vencí al mundo. Tú has sido ganado para mí. Yo te he dado un lugar en esta vida. Yo te he dado un lugar en mi presencia. Yo te he dado una vida nueva. ¿De qué has de temer si ya ha sido vencido el enemigo? Así es que el temor no puede ser parte de tu vida. Dale un aplauso al Señor que nos libera del temor. Él ya ha vencido. Él ya ha vencido. Así es que este día, mientras oramos, estamos orando no egoístamente, no estamos orando, Señor, resuelve mi problema. Señor, quítame el miedo. Señor, que ya no tenga miedo a viajar, que ya no tenga miedo a hablar en público, que ya no tenga miedo a esta enfermedad, quítala. Sí, vamos a orar porque Dios quiere quitarlo, pero Dios está yendo más allá y está diciendo, ama a tu hermano, porque cuando tú quitas el temor, tú puedes bendecir a otros. Porque cuando este temor ya no está y tú lo buscas y ya no está, ahora puedo estar en el lugar que Dios quiere que estés. Si Dios te está diciendo, esfuérzate y sé valiente para pelear por tu familia, el enemigo va a querer meterte temor. No, pero es que si hago esto y hago el otro, y si hablo y si digo, se va a estropear mi familia. Y ese es un arma del enemigo. Ese temor se tiene que ir. Si tú estás en una enfermedad, dile, Dios, lléname de tu amor para soportar esta prueba y que yo pueda después dar testimonio y pueda orar para que otros sean sanos. Si tienes temores en tu vida, vamos a orar, Señor, quítalos, pero también vamos a orar, Señor, destapa en esta iglesia, que al quitar el temor tu propósito sea cumplido, que al quitar el temor muchos puedan hablar de tu nombre, que al quitar el temor muchos puedan orar por los enfermos, que al quitar el temor, yo tenía un miedo tuve mucho tiempo miedo de orar por un endemoniado y tenía miedo y tenía temor, pero cuando el
el amor de Dios viene, ese temor se va, ese temor no está. Y tú puedes orar y no hay temor. Tú puedes orar por un enfermo y no hay temor. Tú puedes compartir de Jesús y no hay temor. Así es que les voy a pedir algo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar unos por otros. Pero yo creo que en esta tarde hay personas que necesitan un toque especial de Dios para que el temor se vaya en sus vidas. Si tú necesitas ayuda, si Dios te ha hablado esta tarde de algo específico de temor en tu vida, yo te voy a pedir que pases aquí al frente y vamos a orar por ti, porque el perfecto amor de Dios está en este lugar. Así es que el temor tiene que ser expulsado de tu vida. Así es que si tú tienes un temor, no tengas miedo de pasar, que sea el primer miedo que venzas, pero Dios quiere hacerte libre. Y vamos a tomar un tiempo para orar. Y no solo es expulsar el temor y hacer guerra espiritual, sino es, Señor, que tu amor esté en mi vida perfeccionándose. Si quiere pasar aquí adelante y si me pueden apoyar el equipo de liderazgo y el equipo que estamos ministrando, los que les pedí que podamos orar. Vamos a orar por cada persona aquí al frente. Y después de orar, vamos a orar unos por otros, porque todos necesitamos este amor perfeccionado. Todos lo necesitamos. Si es que vamos a ponernos, ponte frente a una persona. Ponte frente a una persona. Y vamos a orar que el temor sea quitado de su vida. Ahora vamos a orar unos por otros. Pon tu mano sobre la persona, los que están allá atrás. Los que están allá atrás. Por aquí vamos a orar por ustedes, pero los que están allá atrás. Los que están atrás. Ok, los que están atrás, tomen de la mano a una persona, pongan su mano sobre una persona o frente a frente y vamos a orar unos por otros. Vamos a orar un par de minutos y después la reunión habrá concluido. Si hay alguna persona que nos visita por primera vez, les voy a pedir que puedan